Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Diana Blacaler, este es su programa Vida y Armonía y hoy tenemos un programón. Otra vez nos hace favor de visitarnos Marilena Bailey, que es la directora del Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a tener un programa increíble, se llama Los síntomas y la psicoterapia humanista corporal. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué son? ¿A qué se deben? Vamos a hablar un poquito de esto de la gastritis, la colitis, todas las dudas que tengan ustedes. Aquí está Marilenka para resolverlas y también vienen con nosotros Marcela Matos. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y bueno, continuamos con esto que es Nueva Mujer. Gracias por invitarme, Diana. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, Marilenka, háblanos un poquito para las personas que no están como sintonizadas o que ya se les olvidó, ¿qué es esto de la psicoterapia corporal? Y después, ¿qué te parece si hacemos el enlace a lo que son los síntomas? La psicoterapia corporal y la psicoterapia humanista corporal pretende conectar y entender a profundidad pues el alma humana para facilitar su desarrollo hacia el crecimiento, la evolución y la luz en términos generales. Hacemos el trabajo como una psicoterapia tradicional y también trabajamos con la parte corporal a partir de ejercicios, a partir de movimientos, respiraciones, sonidos, trabajos con algunas rodillos, pelotas, en fin. La idea es encontrar qué es lo que está materializando y comunicando el cuerpo con respecto al rumbo que quiere seguir. En relación a los síntomas, pues es un tema que está totalmente ligado con el trabajo psicocorporal, porque el cuerpo físico, porque tenemos muchos cuerpos, pero el cuerpo físico nos habla directamente a través de los síntomas con respecto a necesidades que no se han escuchado o no se han satisfecho, con respecto a sentimientos que no se han concientizado, con respecto a anhelos que tiene el corazón o el alma para hacer algo, lograr algo, alcanzar algo, con respecto a cosas que quizá no se han comunicado a alguien que quieres, ¿no? O pues en fin, nos habla de tantas cosas. Entonces los síntomas siempre son este gran vehículo que no miente y por el cual podemos entrar a eso que es el misterio del ser humano, ¿no? El misterio del alma humana, para ver qué nos encontramos ahí. Básicamente esto es un síntoma, un gran comunicador, un gran vehículo que nos habla de qué le está pasando a esta persona en específico, en este cuerpo en específico, ¿no? Para no generalizar, digamos, desde el principio decir, no generalizamos, este síntoma significa que la abuelita no sé qué, o entonces la rodilla significa, porque eso sería como abaratar el lenguaje mágico que tiene el cuerpo de decirnos. No es lo mismo que a ti te duela la rodilla, que me duela a mí o que te duela a ti, o sea, significan cosas diferentes y eso solo lo podríamos saber a partir de trabajar con tu rodilla o mi rodilla, ¿no? Entonces, sin generalizar, vamos a tratar de entrar a qué significan, ¿no? ¿Qué significan? Para mí es algo muy interesante, ¿no? Siempre me despierta la curiosidad de ¿y qué significará este síntoma en esta persona? ¿Y qué pasa una vez que intentamos entender el síntoma, sentirlo, comunicarlo, expresarlo? ¿Qué pasa con el síntoma, ¿no? Claro. Pero no todos los síntomas son psicosomáticos. ¿Cierto? Mira, la OMS dice que el 98% de los síntomas son psicosomáticos y como son ellos muy tradicionales. ¿Qué es la OMS? Perdón. La Organización de las Naciones Unidas, pero en relación a la medicina y a la salud. A la salud, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si ellos que son tan tradicionales con respecto a la parte psicológica y espiritual, que son más bien estadistas y sociólogos, si ellos dicen que el 98%, pues estamos hablando evidentemente del 100%,
Yo creo que tenemos que comprender que todo el ser humano es un conglomerado, entonces el síntoma no puede no ser mental, emocional, biológico, espiritual, ¿no? Tiene que ser todas esas cosas, si es propio. Digamos, el pensamiento también tiene una parte de emoción, sí, o sea, no podemos decir esto no pertenece, porque el ser humano es físico, es emocional, es mental, entonces digamos, ya no estaríamos en este paradigma que separa las partes, sino más bien tratando de entender todos sus componentes que, claro, son bien complicados, ¿no? Complejos, más bien. Por ejemplo, Marilenka, ¿sí? Hablamos de síntomas y lo que dice el cuerpo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú recibes a alguien hipocondríaco? ¿Es igual? ¿El síntoma es lo mismo? ¿O la mente, luego escuchamos que es bien poderosa y puede hacer que me duela la panza o que me duela la cabeza o que saque dermatitis? Sí. ¿Cómo podemos distinguir, o cómo puedes tú distinguir como terapeuta corporal esto? O sea, un síntoma de adebis, de un síntoma inventado por la mente, que la persona lo vive como de adebis, ¿no? Porque no es que me esté mintiendo y me esté inventando, sino que está inventando un síntoma y en un mes puede tener otro y otro. Mira, cuando empiezas a trabajar, te das cuenta porque cuando trabajas con un síntoma de adebis, empieza a haber un cambio en la sintomatología de la persona. O sea, empieza a mejorar la gastritis o ya no le duele tanto la cabeza. En fin, empieza a haber una transformación porque la emoción está siendo liberada y también las creencias que la apoyan. Entonces, empieza a haber una transformación. Cuando hay alguien que está teniendo síntomas inventados por su propio organismo, está hablando de una necesidad de ser escuchado a través de síntomas que no son reales desde el punto de vista médico, emocionalmente son reales. Entonces, lo que hay que trabajar ahí es como la verdadera necesidad en la hipocondria de atención y de... No podemos llevar la cámara a todas las partes, vamos a ir llevándola a diferentes lugares. Lo que hay que atender es la necesidad de ser visto y de ser atendido, de ser escuchado. Que trata de expresar, digamos que a gritos, a ratos a través de la rodilla, de ratos a través del estómago, en fin, ¿no? Y no... Lo que sí sucede, pero es que yo he visto hipocondrias tan crónicas y tan fuertes que sí logran hacer una enfermedad material. Claro. O sea, perseveran diciendo que está mal tu estómago suficiente tiempo, yo te garantizo que tu estómago va a estar mal, ¿no? O sea, hay una parte en donde la perseverancia que tienen en la creencia es está mal, o me duele, hasta que de veras sí presenta un síntoma gástrico del tipo que sea. Pero bueno, yo me pregunto, por ejemplo, el estreñimiento puede ser, o sea, es un síntoma como ese, puede ser también heredado. Hay niños desde chiquitos que son estreñidos, ¿no? ¿En qué momento llega a ser un síntoma y en qué momento puede ser heredado o ya genéticamente, ¿no? De todas maneras es un síntoma. Es decir, me lo cause yo solita o lo tenga heredado o lo tenga por asuntos obviamente del tipo de estilo de vida que tienes. O la alimentación. Claro. Todo eso se incluye dentro del síntoma. ¿Por qué todos los Gómez son estreñidos? Bueno, por un aspecto genético, claro, pero por otro lado también hay que ver lo que comen. Pero por otro lado también hay que ver ¿qué se están tragando que no sueltan? O sea, ¿qué emoción en esa familia, los Gómez, es que no pueden mostrar la alegría o mostrar la tristeza o enojarse entre ellos o poner límites? Habría que ver esa familia. Entonces, cuando trabajas con una de las personas de la familia, empieza a haber todo un cambio, ¿no? Colectivo, digamos, un cambio en todos ellos. Entonces, claro que hay aspectos genéticos, sí, claro. Hay aspectos genéticos en la diabetes, en la obesidad, pero son predisposiciones, no, la genética no nos determina, ¿no? Nos predispone simplemente. Hay cosas que podemos hacer como para, si yo tengo historia de colesterol alto, pues hay cosas que puedo hacer para prevenir y no tener colesterol alto. Y aquí viene la pregunta de que se podría determinar el carácter de una persona dependiendo de sus enfermedades, ¿no? Y una persona estreñida puede ser una persona que se aguanta sus cosas o retiene emociones o no suelta, o alguna persona con gastritis podría ser una persona muy nerviosa, que cualquier cosa. ¿Se podría determinar el carácter de las personas? Sí, más que determinar el carácter, son señales que nos hablan de su carácter. En el trabajo corporal tenemos una minuciosa forma de trabajar los tipos corporales y el carácter a partir de
de todos los asuntos de su evolución y cómo los ha ido traduciendo, ¿no? Entonces, claro que nos habla de su carácter, más bien de ciertos rasgos de su carácter, ¿no? O sea, no cualquiera puede ser estreñido. Quien no es estreñido no lo puede ser ni aunque lo intente, ¿sí? O sea, es decir, ¿cómo le hago para estreñirme? Sí, entonces, primero es el carácter y después es el síntoma. Exactamente, el carácter determina los síntomas. Sí, se van acompañando en el camino, ¿no? Más que A, luego B, van siendo A, B, A, B, A, B. O sea, el carácter y los primero síntomas van de la mano. como una trencita se van y lo interesante de trabajar con todo esto es que entres a la trenza por donde entres, se va a afectar todo. Es decir, trabajes solo el síntoma, trabajes el carácter, trabajes la familia, trabajes la corporalidad, digamos, la anatomía, trabajes el psiquismo, trabajes la parte espiritual. De todas maneras, en nuestra visión holista se trabaja el todo, ¿no? Entres por donde entres. Entonces eso es padre, ¿no? Eso es muy, muy interesante de ver el efecto. Por supuesto, porque vemos a la persona como un todo. Tenemos que irnos a corte, pero que me gustaría muchísimo si nos recuerdas qué es lo que hace el Instituto Humanista de Psicoterapia Corporal, cuándo empiezan los cursos, dónde podemos acudir. Bien, creo que están apareciendo los datos en la pantalla. Los esperamos con mucho gusto en la maestría que empieza en octubre, que es un fin de semana al mes. La maestría en Psicoterapia Humanista Corporal es la primera maestría que hay en terapia corporal en el mundo. Los esperamos en septiembre, una vez a la semana, para el entrenamiento, para volverte un terapeuta humanista corporal y poder acompañar, tener el privilegio de acompañar estos procesos y formarte con nosotros. Tenemos talleres de fin de semana todo el año, hay terapia de grupo. Pues hay seminarios, hay un diplomado, en fin, ojalá puedan acercarse a la página y estamos a sus órdenes para darles la bienvenida y que puedan tener una probadita de esta magia. Bueno, pues muchas gracias, Marilenka. Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias. Qué interesante, ¿no? Sí.